Bueno, buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Gustavo Viñali, yo soy psicólogo, integrante de la comisión directiva de la SUS, y es un gusto desde la Sociedad Uruguaya de Sexología dar comienzo a una serie de reuniones científicas que tendrá como objetivo promocionar lo que es la visión y la misión de nuestra querida sociedad. Hemos decidido desde comisión directiva que el curso de educadores sexuales debía tener el primer espacio dando comienzo a estos encuentros en este ciclo de 2021. Queremos agradecer la presencia de ustedes, socias, socios, amigas, amigos, y a los docentes que nos acompañan y nos apoyan, y en especial a los expositores, Paola y Rafael, que ahora van a ser debidamente presentados, destinaron desinteresadamente su tiempo, conocimiento y sobre todo la invaluable experiencia, y se disponen a colaborar en esta primera actividad científica. Bueno, darles la bienvenida, incentivarles a seguir nuestra sociedad en las redes y reforzar el concepto de la comisión directiva, que somos una sociedad abierta a la propuesta del trabajo científico, a la formación crítica y permanente. Bueno, a continuación damos la palabra a la profesora y educadora sexual Patricia Pibel, que va a ser quien coordinará la actividad del día de hoy. Bueno, adelante, Patricia. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tener la palabra de Paola Muniz y de Rafael Fajardo. Los dos son profesores de biología, también son educadora y educador sexual egresados de la SUS, y en estos momentos se encuentran realizando el Diplomado de Educación Sexual en la Universidad de Flaxo, Argentina. Bueno, los dejo con la palabra para que hablen, ¿sí? Adelante. Bueno, gracias Patricia por la presentación. Bueno, primero que nada agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes por estar acá, por tomarse este ratito de la tarde, noche, para poder compartir, para poder escuchar lo que nosotros tenemos como para compartir de la selección de algunos contenidos que nos parecen como relevantes sobre lo que es la educación sexual, lo que es la educación sexual en nuestro país, y bueno, también lo que implica la educación sexual en tiempos de la pandemia por COVID. Con Rafael, además de compartir en realidad nuestra profesión, nuestro camino transitado y el lugar donde ejercemos es bastante similar. Yo trabajo en Montevideo, él trabaja en Florida. En Canelones. En Canelones, pero los dos trabajamos como educadores sexuales y trabajamos con adolescentes porque trabajamos en secundaria también como referentes de sexualidad. Entonces, vamos a compartir un panorama general de lo que es la educación sexual. Nosotros seleccionamos algunos materiales también que nos parecían interesantes de la actualización que estamos haciendo en lo que tiene que ver con nuestra profesionalización como educador y educadora sexual. Y después, bueno, contarles un poquito de cómo se trabaja, cómo se aborda y cómo se vivencia lo que es la educación sexual en el sistema educativo formal, y donde nosotros, digamos, ejercemos nuestro rol, que es a nivel de secundaria. Así que, bueno, vamos a ir por ahí. La idea es nosotros presentar y después al final damos un espacio como para comentarios, preguntas o alguna reflexión o aporte de parte de ustedes que pueda enriquecer la presentación. Una cosa que ¿no? está buena es que, bueno, más allá de que nosotros seleccionamos el contenido, fue difícil seleccionarlo porque en realidad había mucha información que tenían, no solo en Uruguay, sino en la región, de cómo se venía o se viene instrumentando en lo que es educación sexual. Pero también es un espacio donde nosotros también podemos aprender de ustedes, así que está bueno que después en ese espacio también tengan, más allá de hacer preguntas, que también nos puedan contar alguna experiencia que ustedes tengan también, que creo que entre todos es una forma de enriquecernos y aprender entre todos. No sé, Paola, si compartís ahí. Bien.
No, aparte vieron que arrancamos el espacio saludando, con saludos personalizados, saludando por feliz cumpleaños, así que la idea es que sea descontracturado también. Bueno, espero que no se tranque nada. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Le ven? Bien. A ver si. Ahí. Bien, lo primero que teníamos es ver un poco el concepto de sexualidad, ¿no? Que en realidad hay varios conceptos, pero nosotros elegimos este que no, relacionado porque era el concepto de la Organización Mundial de la Salud, de 2002, donde nos habla que es un aspecto fundamental de la condición humana, presente a lo largo de toda la vida. Como sabemos, la sexualidad es algo que se construye, ¿sí? Por eso hablamos de que es a lo largo de toda la vida, que abarca el sexo, la identidad y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vivencia y se expresa básicamente en todo lo que somos, hacemos y sentimos, ¿verdad? Está mediado por ese pensamiento, la fantasía, los deseos, las creencias, ¿sí? Las actitudes, los valores, comportamientos, prácticas, funciones y relaciones. Y esto es una construcción que vamos desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no quiere decir que una persona lo pueda vivenciar todas ellas, ¿ah? Y la sexualidad recibe la influencia o la interacción de varios factores, como son lo biológico, lo psicológico, lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo ético, lo legales, históricos, y así como religión y espirituales también, ¿tá? Y hay que entender también que la sexualidad es individual, cada uno vive una sexualidad diferente al otro, ¿tá? Eso es algo personal. Cada uno tiene sus vivencias, que van a ser diferentes a las vivencias que puede tener otra persona, y eso hace que cada uno construya su sexualidad, y por eso somos seres únicos, irrepetibles. Bueno, también la sexualidad es única e irrepetible, y hay sexualidad como seres humanos existen. Capaz que ustedes dicen, bueno, ¿y por qué esta gente decidió empezar con la definición de sexualidad si nosotros ya la recontra sabemos? Porque en teoría si se supone de que la mayoría de nosotros estamos vinculados a lo que es el área de la sexualidad, pero también pensamos de que quizás alguien podría anotarse a la sesión científica y que fuera de otras áreas o de otra rama. Entonces nos parece importante entender de que cuando hablamos de lo que es educación sexual, estamos hablando de lo que es la educación en sexualidad, y por eso es fundamental partir de un punto común, y bueno, entender de que existen sexualidades, ¿sí? Más que sería como más adecuado hablar de las sexualidades en lugar de lo que es la sexualidad. Por otro lado, porque hay como muchas posturas con respecto a lo que es la sexualidad y lo que implica la educación en este ámbito. Y bueno, ¿quién educa en sexualidad? No se puede no educar en sexualidad. A lo largo de nuestra vida, Rafael lo mencionaba recién, a lo largo de nuestra vida nosotros vamos recibiendo múltiples mensajes de los distintos ámbitos donde nos movemos, la familia como un agente de socialización fundamental, las instituciones educativas por las que vamos transitando a medida que vamos creciendo, incluso en la adultez, en las distintas áreas de formación, los medios de comunicación en sus distintas manifestaciones y formas, también transmiten mensajes de las distintas esferas que implica lo que es la sexualidad. Y ahora, más que nada, y nos parece como sumamente relevante mencionar lo que son las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, internet, incluso hasta los juegos en línea o los juegos tradicionales que tanto chiquilines como adultos muchas veces se suele estar tiempo en esos espacios. Bueno, también transmiten distintos mensajes de lo que es la sexualidad. Esos mensajes que muchas veces
pueden ser hasta incluso contradictorios entre ellos, mensajes que algunos pueden ser potenciadores de lo que es la salud, de lo que es la vivencia en plenitud, de las distintas esferas o áreas de la sexualidad, pero algunos también mensajes negativos, mensajes que tienen que ver con lo prohibitivo, que tienen que ver con la sanción, que tienen que ver con algunos aspectos hasta éticos, con connotaciones negativas. Entonces, bueno, vamos a medida que vamos creciendo, desde que somos bebitos, incluso desde antes, cuando se planifica el cuarto del bebé, no sé, la ropita que se le va a comprar, las aspiraciones para ese niño o esa niña, ya desde ahí y hasta el momento de nuestra muerte vamos estructurando lo que es nuestra sexualidad y lo que es nuestra construcción de identidad. Y esta autopercepción de ser seres sexuados y sexuales. Entonces, bueno, por eso es que para nosotros hablar sobre la educación sexual en el sistema educativo formal es central. Es central poder entender la importancia de este ámbito, más allá de que hay otros ámbitos no formales e incluso informales que tienen también información que es muy valiosa, pero a veces es muy abundante, entonces hay que acompañar en esa discriminación, en ese análisis y en ese entendimiento de la información que nos bombardea todo el tiempo. Bien. Esto es algo muy importante, ¿no? La educación sexual como un derecho humano. Hay que entender lo que es un derecho, ¿tá? Que todas las personas tienen derecho a la educación y a una educación sexual integral. La educación integral de la sexualidad debe ser apropiada a la edad, ¿tá? Tiene que tener una visión y un respaldo científico correcto, culturalmente competente y basado en los derechos humanos, ¿tá? La igualdad de género y con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer. Una cosa muy importante es que hay que entender que la sexualidad, la educación sexual como derecho, es también un derecho habilitante. Y decimos que es un derecho habilitante porque el derecho a la sexualidad promueve el derecho de otros derechos. ¿Ah? Por ejemplo, puede promover el derecho a la igualdad de género, a vivir sin violencia, a la salud sexual y reproductiva, a la información, a la participación. ¿Ah? Y este derecho, la educación, el Estado, es fundamental en esto. ¿Ah? A través de esas políticas educativas, que yo pienso y creemos que hace falta más políticas educativas que respalden de una forma más directa la educación sexual, creo que cumple un rol fundamental. Pero esto es lo fundamental, es comprender, creo yo, entender la educación sexual como un derecho habilitante, que con educación sexual yo puedo habilitar otros derechos como los que yo mencioné. ¿Ah? Creo que es fundamental. Y de hecho, bueno, ya sabemos que existen, que después lo vamos a mencionar, determinadas leyes nacionales e internacionales que respaldan la educación sexual. Bien. Bueno, en este sentido también tener en cuenta de que los contextos donde vivimos, las sociedades muchas veces también en las dinámicas que se dan en ella pueden habilitar en mayor o menor grado discusiones a nivel de lo que son digamos, a nivel de lo que son políticas públicas sobre lo que es la sexualidad. Muchas veces hay normas de comportamiento que sancionan algunas expresiones de lo que es la sexualidad. Entonces nos parece como fundamental entender este derecho emancipador que implica el acceso a la educación sexual. Que en Latinoamérica hay muchos países, y Uruguay es uno de ellos, donde digamos, están las condiciones dadas como para poder favorecer el ejercicio de este derecho y de otros. Muchas veces con limitantes y con obstáculos, pero bueno,
estamos en ventaja con respecto a otros países de Latinoamérica, donde quizás la educación sexual está fuera del ámbito educativo, formal, y entonces, bueno, eso queda, digamos, como bajo la responsabilidad de familias o de servicios de salud. Hay muchas definiciones de lo que es educación sexual. Nosotros, acá me voy a adelantar un poquito, de todo el material que decidimos utilizar, nos basamos en este manual, que es un material que elaboró y revisó la UNESCO en colaboración con otras organizaciones como ONU Mujeres, ONU-SIDA, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Nacional de Poblaciones Unidas, UNICEF, y que son orientaciones y recomendaciones técnicas para lo que tendría que ser una educación sexual exitosa. Y elegimos este concepto que aparece allí, de lo que es educación integral en sexualidad. Sabemos de que no en todos los países de Latinoamérica se utiliza el término educación integral de sexualidad, de hecho, nosotros en Uruguay hablamos de educación sexual, pero de alguna manera la forma en que está pensada y que se lleva a cabo refiere a lo mismo. De hecho, también se menciona como ESI, Educación Sexual Integral, y bueno, quizás sería bueno como poderla leer y poder analizarla de manera textual. Es un proceso intencional, gradual y sistemático de la enseñanza y aprendizaje, sobre aspectos cognitivos, emocionales, biológicos y sociales de lo que es la sexualidad humana, y que se sustentan currículos formales y no formales de calidad, impartidos por educadores y otros actores sociales sensibilizados y formados al respecto. Acá aparece algo como clave, que tiene que ver con que reconoce distintos aspectos de lo que es la persona en su integralidad, reconoce a los y las seres humanas como constituidos por un aspecto corporal que interviene en nuestra sexualidad, reconoce lo que es el aspecto cognitivo, emocional, y también lo que es la vinculación social, y que esos aspectos que forman parte de nuestra salud en general, también forman parte de lo que es nuestra salud sexual y reproductiva y la vivencia de la sexualidad todo. Y que la educación sexual justamente tiene que ser, está planificada, tiene una intencionalidad, es decir, tiene que cumplir con ciertos propósitos, que justamente son los que aparecen en el siguiente párrafo, que es empoderar a las personas para que puedan vivir la sexualidad de una manera que sea plena, auténtica, responsable, con una buena toma de decisiones, donde las relaciones interpersonales sean basadas en lo que es el respeto, donde sean basadas en la equidad, donde las diferencias de género no sean un factor de desigualdad, que la orientación sexual de las personas u otros aspectos que tienen que ver con la diversidad tampoco, de alguna manera, vulneren a cada individuo. Y justamente considera que la sexualidad es parte de la construcción de ciudadanía. Y por eso, bueno, nosotros ahora vamos a ver un poquito qué es lo que implica o qué es lo que abarca este tipo de educación en sexualidad de manera integral. Una cosa que quería agregar, por favor, agregar de Paula, que bueno, que justamente lo que habla Paula es un concepto que abarca y ve a la persona como un ser integral, ¿no? Y que eso fue cambiando, que al principio la educación sexual tenía una visión biologicista, ¿no? Antiguamente, no nos olvidemos que la educación sexual no es algo nuevo, sino que ya en el 1930 ya hubo un intento de empezar con la educación sexual, por ejemplo en México, pero con esa idea biologicista. Y hoy en día estamos con una educación sexual integral, ¿verdad? Donde vemos, como dijo muy bien mi colega,
vemos a la educación sexual que ve a la persona como un ser integral, donde no es solo la parte biológica, sino que integra también la parte emocional, como dijo Paola, ¿tá? La parte cognitiva, la emocional, los sentimientos, los afectos, y eso es fundamental. ¿Ah? Eso es fundamental. Bien. ¿Para que se me trancó? Vale, tranquila, Ahí. tranquila. Bien. Bien, la característica de la educación sexual, ¿verdad? Que es lo que hablaba un poco al principio, ¿no? A partir de un conocimiento científico, que fomentar lo que es el pensamiento crítico, ¿sí? Y que tiene que estar basado fundamentalmente en los derechos humanos universales, ¿ah? Como lo que es el derecho a la salud sexual y reproductiva, que tiene que tener una perspectiva de género y diversidad, que muchas veces acá alguna sociedad, hay personas o grupos que se oponen a lo que es la educación sexual, y una de las cosas que promueve es que cuando se trabaja en educación sexual se habla de una ideología de género. No, ideología de género no. Uno tiene que hablar de una educación sexual basada en una perspectiva de género, en una diversidad, y que además reconozca, ¿ah? Y respeta, y tiene que respetar las etapas de la vida. Por eso es que la educación sexual, yo cuando voy a trabajar con un grupo de personas sobre determinado tema de educación sexual, es fundamental saber la edad. ¿Ah? No puedo trabajar lo mismo con una persona que tenga 10 años que con una persona que tenga 17. ¿Sí? Tengo que respetar la etapa de la vida, respetar las edades y saber qué información puedo dar. Convalida una visión enriquecedora y positiva de la sexualidad, que incluya el placer, hoy más o menos lo que dijo Paola, ¿verdad? Tengo que construir en la persona que sea algo emancipador, que logre que la persona sea crítica de esa sexualidad, ¿sí? Y que la pueda disfrutar, ¿ah? Que le pueda disfrutarla placenteramente. Y impulsar la construcción de ciudadanía sexual, ¿tá? Es decir, que tengan la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Que promueva una cultura de prevención y del cuidado de la salud sexual y reproductiva. Eso es fundamental también. Esas son un poco las características que nosotros pensamos sobre la característica de lo que son la educación sexual, en qué tengo, o los pilares en los cuales se tiene que basar esta educación sexual. ¿Sí? Pero sí, siempre tener en cuenta que la educación que se vaya a implementar sea con una base de conocimiento científico, y que siempre pensando en un pensamiento crítico y reflexivo sobre mi práctica como educador, pero también el educando también que sea reflexivo sobre su sexualidad, y que eso le va a servir, que lo va a llevar a tomar decisiones. Bien. Como para complementar un poquito esto que menciona Rafael, tengamos en cuenta que Que es un nosotros... proceso de... Dale, dale. Que esto es todo un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? No, y yo lo que iba a aportar es que tener en cuenta que nosotros vivimos en una sociedad que se caracteriza por entender lo que es la sexualidad de manera binaria, donde hay varones y mujeres desde el punto de vista biológico, con género masculino y femenino, y que en realidad es una sociedad que también entiende el comportamiento y lo que es la orientación sexual desde un punto de vista heteronormativo, e incluso la podemos describir como una sociedad patriarcal. Entonces, es fundamental poder abordar la educación sexual si pretendemos entender a las personas como sujetos de derecho y poder habilitarles información, espacios de reflexión para realizar buena toma de decisiones, poder abordar los distintos temas de la sexualidad, incluso los que tienen que ver con el cuerpo y la salud sexual y reproductiva, desde esta perspectiva, la perspectiva de género, la perspectiva de diversidad. Si pensamos y tenemos en cuenta todos estos puntos que aparecen acá, que de alguna manera son recomendaciones que aparecen en el documento de las orientaciones técnicas a nivel internacional de UNESCO, está claro que las personas que trabajen en educación sexual tienen que tener formación. Por más buena voluntad que tenga alguien o que tenga una familia para poder educar en sexualidad a los niños o adolescentes que tengan a cargo,
el poder tomar decisiones acertadas y de alguna manera respetuosas de lo que es esa persona en tanto sujeto de derechos, implica necesariamente una formación. Porque es lo que permite también tomar decisiones pedagógicas en cuanto a, por ejemplo, las etapas vitales. Poder decir, bueno, como decía Rafael, ¿qué voy a trabajar con esa persona? ¿Con cuánta profundidad? ¿Qué material o qué dinámica voy a seleccionar para poder abordar de la mejor manera, por ejemplo, el cuidado del cuerpo, con los chiquititos y con un adolescente de 15 años? ¿Qué lugar se le da al placer? Sin entrar en lo que es la chabacanería, que está muy presente en lo que tiene que ver con el contenido de las redes sociales, sin entrar o sin caer en el deber ser de lo que es la vivencia del placer sexual, o sin entrar en lo que tiene que ver con contenido hasta incluso pornográfico explícito, ¿no? Y que no quede solamente desde una lógica tampoco biologicista de los genitales, pensando en lo que es la función reproductiva. Por eso... No, que eso es Dale. importante, lo que tú también decís, ¿no? Y también el tema de reconocer la diversidad, aunque sabemos que hoy en día, lamentablemente, también hay grupos opositores que quieren volver a esa visión biologicista de la educación sexual. ¿Ah? Hay muchos, después lo vamos a retomar, pero hay muchos grupos opositores que quieren que la educación sexual vuelva, ¿ah? Tenga un retroceso y vuelva a esa visión biologicista y no una visión integradora como tenemos ahora y crítica, ¿verdad? Bueno, y como lo vuelvo a repetir, esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje y creo que es fundamental que los docentes estén formados en educación sexual, y todos los docentes. Si, por ejemplo, en secundaria, yo creo que todos los docentes que están en un centro educativo, en un liceo, tienen que tener cierta formación de educación sexual. Porque es un poco lo que hablábamos hoy al principio. Todos educamos, de forma formal o informal, pero educamos en educación sexual. Y yo creo que como docente, creo que todos tendríamos que tener una formación en educación sexual. Bueno, esto es un poco de lo que ya explicaste vos. Sí. Sí, esto es un poco lo que estuvimos hablando acerca de las recomendaciones, ¿verdad? Que se buscaba una educación sexual basada en procesos de enseñanza, que eso sería el propósito, la capacidad docente, y ahí un poco es lo que dijo Paola, lo que yo también comenté, ¿verdad? La capacitación, como la formación docente, que no sea solo una formación docente en servicio, sino que también sea una formación docente inicial, que dentro del profesorado, dentro del magisterio, exista una formación docente, pero que no sea solo un seminario, que sea solo algo semestral o de un año. Tiene que estar durante toda la formación docente. ¿Ah? Y obviamente que la educación sexual no es algo que tiene que estar solo en la formación inicial. Esto es necesario una capacitación permanente del docente. ¿Ah? Esto es una formación dinámica, tiene que ser una formación dinámica. Y bueno, y ahí pusimos un poco el enfoque pedagógico como un enfoque crítico. ¿Ah? El docente tiene que ser crítico de sus prácticas docentes, ¿sí? Crítico también de su sexualidad, creemos. ¿Ah? Y un enfoque educativo que es un poco qué esperan las instituciones educativas, el compromiso. Muy pocas son las instituciones, creo yo, que dentro de su proyecto institucional involucran la educación sexual. Yo creo que muy pocos centros educativos, en el caso que nosotros tenemos un poco más de conocimiento, es en secundaria, creo que falta un poco más que las instituciones educativas se empoderen de la educación sexual. Creo que hace falta que cuando presentan ese proyecto del centro, bueno, que esté involucrada la educación sexual ahí, que participe activamente el referente de educación sexual y todo el cuerpo docente. ¿Sí? Creo que es fundamental que sea un eje transversal dentro de lo que es ese proyecto de centro. Bien. Bueno,
A ver, estos lineamientos que nosotros seleccionamos del material de la UNESCO, de alguna manera pueden aplicarse no solamente en lo que es la educación formal, sino también en instancias de educación no formal o espacios de educación no formal. Sabemos que, por ejemplo, no todos los niños y adolescentes permanecen o tienen continuidad en lo que son las escuelas y los liceos, entonces también es importante poder llegar a aquellos que no lo están, o incluso fuera de los ámbitos también poder asegurarlos. De todas maneras, nosotros queremos destacar que la educación sexual forme parte de lo que es nuestro sistema educativo es fundamental porque las escuelas, los liceos, los jardines son espacios donde se da lo que es la construcción de la identidad y donde no se dan formas de relacionamiento neutras. Las personas, mientras están formando parte de lo que es la institución educativa, ya sean estudiantes como docentes, están con su sexualidad en juego. Obviamente, como ya vimos al principio, hay algunos aspectos que se vivencian y otros que no, que quedan para la esfera de lo íntimo, de lo que tiene que ver con los espacios personales más, digamos, extra institucionales. Pero allí se da lo que es la construcción de lo que es la identidad como seres sexuados y sexuales, como decíamos hoy. Y muchas veces las instituciones educativas, justamente por el espacio que se le da, por ejemplo, dentro de los proyectos de centro, pueden ser espacios que vulneren derechos humanos o también pueden ser espacios que potencien, o pueden ser espacios donde se den estos dos tipos de situaciones. Pensemos de que los docentes, justamente, de alguna manera muchas veces son los adultos referentes que tienen los chiquilines, con los cuales construyen vínculos de confianza. Por eso hoy Rafael también, él mencionaba la importancia de que tanto maestras, maestros como profesores podamos tener acceso a lo que es la educación sexual. Sabemos que hoy en lo que es las carreras de formación docente, esa formación no está. Está en un seminario que es una aproximación, es una, digamos, hasta que permite la sensibilización de lo que tiene que ver reconocerse en su historia de vida, como qué ideas o qué postura se tiene con respecto a lo que es la propia sexualidad y algunos aspectos de lo que es la sexualidad humana, pero no es una formación. Y bueno, nos parece fundamental que esto, el Estado debería de alguna manera ser una de las acciones que garanticen digamos, el establecimiento de la educación sexual dentro de lo que es el sistema educativo formal. Y si no, también, bueno, lo que es la formación de servicio, que con esto nos referimos a los cursos de profesionalización, a los cursos de actualización, que muchas veces están disponibles, pero bueno, por el multiempleo que tenemos y por un montón de otros factores, hay personas que bueno, no toman esas oportunidades para inscribirse y poder tener, aunque sea una aproximación teórica a distintos temas vinculados a lo que es la sexualidad, desde género, diversidad y salud sexual y reproductiva, prevención de violencia. Los chiquilines se van a acercar a los docentes y no necesariamente se van a acercar al referente de educación sexual. Quizás se van a acercar al docente con el que ven todos los días, al que le cae mejor, el que tiene más confianza. Entonces, por eso es que nosotros, de alguna manera, como que sostenemos y queremos como destacar esto de que debería ser como hasta casi un imperativo, de que alguien que ejerce la docencia se debería ponderar la formación en lo que es la educación sexual. Y dentro de la institución educativa también creemos que es importante que se genere un vínculo, ¿verdad?, con la familia, ¿verdad?, que se construya que también se pueda realizar también formación en las familias, ¿verdad? Es importante trabajar con la familia, que se trabaje en forma conjunta, ¿sí? Que la familia sean capaces de saber, bueno,
¿qué es educación sexual? ¿Qué educación sexual recibe mi hijo o mi hija? ¿Ah? ¿De qué se trata? ¿Qué se trabaja? Eso genera también menor temor por parte de la familia, porque a veces la familia cuando le dicen, bueno, mi hijo, mi hija va a tener educación sexual, y le dicen, bueno, pero ¿de qué le van a hablar? ¿Le van a hablar de relaciones sexuales? ¿Le van a tener de sexo? ¿Le van a hablar? Que se genere ese vínculo es sumamente importante. No estamos hablando de que sea algo de golpe, sino que tiene que ser algo que vaya de a poco, que se vaya generando en los espacios que sean apropiados, que el docente pueda saber cuándo, en qué momento es el adecuado, pero que se vaya trabajando con la familia, ¿sí? Creo que muchas veces pasa eso. Y muchas veces pasa que hay muchos docentes que son un poco reacios a trabajar el tema de educación sexual, una vez por falta de conocimiento o de formación, y muchas veces, en el caso de magisterio, que la educación sexual está como eje transversal del programa, muchas veces las maestras no trabajan por lo que ya dijimos, ¿no? Falta de preparación, pero también por temor a qué dirán las familias, para evitar problemas. Bueno, ahí apuntamos también el hecho de que existe una buena formación docente en este tema de educación sexual. Bien. Con respecto, por ejemplo, a la educación en los ámbitos que está presente acá en Uruguay, bueno, ahí hacemos un listado. En el sistema educativo formal, en el 2008 se creó el programa de educación sexual de la ANEP, que de alguna manera permitió implementar lo que es la educación sexual en todos los subsistemas, en inicial, en primaria, en secundaria, y a nivel de formación docente, en todos ellos, y en UTU, en formación técnica. En todos ellos está, digamos, como la posibilidad de que se lleven a cabo actividades de educación sexual de manera distinta. Sociedades científicas, de hecho, la formación en educación sexual a nivel terciario no existe, y son las sociedades científicas las que han tenido, digamos, como esa responsabilidad desde hace mucho tiempo en formar incluso a estos docentes que hoy, por ejemplo, ejercemos como referentes de sexualidad. Pero ahí hay una cuestión de iniciativa personal, que tiene un costo y que no está a cargo del Estado, y que muchas veces hay hasta desinformación de las propuestas que tienen las sociedades científicas. Uno conversa con colegas y te preguntan, bueno, ¿dónde estudiaste esto? ¿Y cuánto dura? ¿Y cómo es que se trabaja? Entonces, eso es como digamos, como también una autocrítica o una revisión a hacer a las distintas sociedades científicas en lo que tiene que ver con la promoción. Muchas veces uno conoce desde el boca a boca también, ¿no? Y las distintas propuestas que hay también. Nosotros después les vamos a contar un poquito de la SUS, que seguramente la mayoría de los que están acá ya la conocen. Una cosa importante que creo que no lo dijimos, ¿qué importancia tiene, verdad, que existe una educación sexual? Bueno, lo que sí está comprobado, ¿verdad?, que se han hecho estudios a nivel de la región, ¿sí?, es que la implementación de la educación sexual ha generado, por ejemplo, mayor conocimiento por parte de los chiquilines, ¿tá?, un cambio en actitud, no incrementa la actividad sexual, ¿tá?, como muchas personas piensan, que si trabajamos educación sexual se va a incrementar la actividad, no es así en los chiquilines. Fue el inicio de las prácticas. Claro, se retrasa el inicio de la edad de la primera relación sexual, ha bajado la tasa de embarazo en adolescente, ha bajado la tasa de enfermedades de transmisión sexual, las ITS, se ha bajado también los comportamientos sexuales de riesgo, ¿sí? Entonces, no hay evidencia de que donde hay educación sexual se genere resultados negativos. ¿Ah? Los resultados que hay, las evidencias que hay, que se han hecho investigaciones, todas han dado resultados totalmente positivos.
de la implementación de la educación sexual. Y eso es muy favorable. Y en eso tenemos que basarnos para que también, como yo dije hoy al principio, que la parte gubernamental, el gobierno, es un eje fundamental de esto, en la cual nosotros tenemos que decir, bueno, la educación sexual sí sirve, sí favorece, y bueno, y los resultados están. Esta información que está diciendo Rafael y las evidencias positivas con respecto a la implementación de educación sexual, lo pueden leer en este material de orientaciones técnicas para lo que es la planificación en educación sexual, que después nosotros, cuando Sí, sea el espacio de preguntas o de intercambio, si quieren les podemos poner el link en el chat como para quienes les interese poder profundizar en el mismo. Algo que uno puede como cuestionar, bueno, pero las evidencias tienen que ver solamente con lo que es la salud sexual y reproductiva. ¿Qué pasa con lo que es la discriminación por situaciones de expresiones de género, o qué sucede con lo que es las distintas manifestaciones de odio por las distintas formas de vincularse, de orientaciones sexuales, ¿no? Eso no, las evidencias no lo contemplan, pero sí es un hecho de que el bajar la tasa de embarazos en la adolescencia, el poder reducir las infecciones de transmisión sexual, el poder de alguna manera retrasar el inicio de las prácticas sexuales porque se hacen más a conciencia, de alguna manera también redunda en lo que es un beneficio de la salud pública. Entonces, por eso también hay muchos estados y países que de alguna manera como que apuestan a la educación sexual, pero pensando en esa área de lo que es salud sexual y reproductiva, y sin tomar en cuenta los otros aspectos de género y de diversidad. Bueno, para contarles un poquito de cuáles serían digamos, las sociedades científicas que capacitan a los docentes y que de alguna manera nos permiten formarnos como educadores, educadoras sexuales, les vamos a contar un poco sobre la SUS, que seguro muchos ya conocen, quizás otros no, que es una formación de 2 años de duración, que la tenemos en 2 modalidades, la modalidad semanal y la modalidad mensual, que la forma de trabajo es una forma de trabajo teórico vivencial, que nos tuvimos que redefinir también en lo que tiene que ver al trabajo de los contenidos y a las decisiones pedagógicas en cuanto a cómo trabajar esto de lo vivencial con la virtualidad. No sé si ya muestro el video, Rafael, ¿te parece? sí, si podés, Paula. Sí, sí, sí. Queremos agradecer también a Patricia que nos cedió muy gentilmente el video. Ah, esperen un poquito. Vieron que cuando uno quiere compartir videos, sacar la presentación y todo, se empieza a trancar la computadora. A ver, ahí. ¿Me confirman si se escucha? No, No, porque todavía no suena. no. Todavía no lo Ahora. puso Rafael, Y no pero se ve. Ahora. Pará.
Bueno, no sé si querés hacer algún comentario sobre lo anterior, Rafael. Está Estaba silenciado. silenciado. Sí, recién ahora me di cuenta. Como dice Paola, ¿no? Nuestro curso tiene 2 años de duración, es un curso teórico vivencial, es totalmente evaluado, con parciales, un trabajo final en el último año, que procuramos que sea siempre un trabajo de investigación, que ese trabajo de investigación sea un trabajo que pueda ser totalmente aplicable, ¿ah? Que lo puedan llevar a cabo en diferentes instituciones educativas, con práctica docente externa, que eso es fundamental. Creemos que eso es fundamental en el hecho que acerca a los estudiantes a la realidad en la cual se pueden enfrentar una vez obtenido el título, ¿verdad? Que puedan enfrentarse a esa realidad que se puedan encontrar en diferentes instituciones educativas, liceos, jardines, escuelas. Entonces creemos que es fundamental que realicen la práctica docente, que generalmente la realizan en duplas, ¿no? Supervisada por algunos de los docentes que forman parte del plantel. Así que creo que nuestro curso es completo, y creo que si tomamos un poco en cuenta esas recomendaciones que hoy nombramos acerca de qué buscamos en la formación en educación sexual, qué buscamos en una educación sexual integral, yo creo que el curso de la SUS cumple con eso. ¿Ah? Creo que es un curso que, más allá de lo teórico, también está en lo vivencial, que permite al docente hacerse una autoevaluación, una crítica de su sexualidad totalmente constructivista. Por eso creo que es un curso que es completo. Bien. Sí, en realidad yo siempre les digo, y a mí, porque a mí me pasó, cuando uno pasa por la formación en educación sexual, el curso, la formación, más allá de dar herramientas teóricas y didácticas en lo que tiene que ver con el trabajo pedagógico en sexualidad, te atraviesa, nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa las ideas, nos interpela, y claramente no somos la misma persona antes del curso que después. Entonces, es como bien necesario esto para lo que tiene que ver la sensibilización de alguien que está trabajando en salud y en educación, particularmente en esto del rol de los docentes. Porque muchas veces hay miedo, muchas veces hay temor, o hay transmisión incluso hasta de mensajes, cuando se tiene la mejor voluntad, de mensajes que son equivocados sobre aspectos de lo que es la sexualidad. Entonces, bueno, poder tener esta oportunidad de pensarse a uno mismo, es como muy enriquecedora en lo que tiene que ver con la profesionalización docente también. Incluso esto lo Y podríamos eso es algo. también llevar a los servicios de salud, ¿no? A la atención de los espacios adolescentes, aquellos profesionales que están de distintas áreas trabajando con niños, niñas y adolescentes. También la formación en educación sexual de alguna manera permitiría un abordaje un poco más, hasta incluso si se quiere, cercano a entender todas lo que es la integralidad del chiquilín con perspectiva de género, de diversidad y de derechos humanos. Claro, hay una cosa importante. El docente o la persona que se forma en educación sexual, sin duda que tiene un crecimiento a nivel profesional, pero también tiene un crecimiento a nivel humano, ¿tá? Y personal, ¿verdad? Eso es fundamental también. No, la persona que se forma en educación sexual es una persona que sale con un crecimiento profesional sin duda, pero obviamente que también hay un crecimiento personal. Bien. Bueno, después, con respecto al sistema educativo formal, esto ya más o menos lo nombramos, que Sí, responde a lo que es la normativa vigente para Uruguay, en la Constitución de la República, la Convención de los Derechos por los Niños, Niñas y Adolescentes, que de alguna manera entiende a esta población como personas sujetos de derecho.
la ley 18.426 de defensa de salud sexual y reproductiva, que reconoce lo que es la autonomía progresiva de las niñas, niños, jóvenes, la Ley General de Educación, que decíamos que de alguna manera ratifica lo que es la educación sexual como un derecho humano, y también el programa de educación sexual de la ANEP, que tiene toda una lineamientos que responden a lo que son las orientaciones técnicas internacionales. Muchas veces nos sucede de que las familias, cuando funcionan como un obstáculo y que de alguna manera nos generan como algunos temores o nos hacen repensar, bueno, trabajar este tema, lo abordaré de esta manera, y bueno, siempre está bueno manejar bien lo que es, qué normativa vigente hay para poder hacer el ejercicio de la sexualidad. Y de alguna manera lo que estamos haciendo en este ámbito es promover el ejercicio de derechos. Y bueno, y nosotros queríamos contar un poquito qué es lo que sucede con la educación sexual en secundaria, que es el ámbito en el que estamos nosotros desempeñándonos. Anterior. No sé si querés mostramos el video, no sé cuánto tiempo nos queda tampoco. No sé. Pero mostramos capaz que el video, después comentamos un poquito. Dale. Ahí tenemos algunas imágenes de actividades que se hacen en los distintos liceos. Algunas son en el marco de la campaña de los noviazgos libres de violencia, que se hacen en noviembre. Una cosa muy importante, que eso la verdad que reconforta mucho, ¿no? De 2008, si mal no recuerdo, se empezó a trabajar con referentes de educación sexual en secundaria. Y siempre se ha aumentado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez, desde que se comenzó hasta la fecha, se ha logrado cubrir más liceo. Año a año se van cubriendo más liceos. Si no me equivoco, en este momento, en el 2021, está cubierto casi el 90 y algo por ciento de los 97%. liceos del país. El 97% de los liceos del país tienen referente de educación sexual. Y eso es sumamente importante. Eso quiere decir que se ha ido mejorando, ¿no? Y eso es fundamental. Nosotros lo que tenemos es un video para compartir diferentes actividades que se han realizado en diferentes liceos del país. También agradecemos a Patricia por prestarnos el video para poderlo compartir con ustedes. A ver si yo puedo... A ver si vos dejás de compartir. Yo lo tengo acá. No, antes de empezar a proyectarlo, ya aprovechando de que vos hiciste algunos comentarios, bueno, en realidad el hecho de que, porque en otros países la educación sexual que se da en las instituciones educativas la realizan personas ajenas a la institución. De alguna manera los referentes somos docentes y estamos empapados en lo que es la dinámica de un liceo. Entonces, eso es un aspecto que es facilitador de conocer, bueno, cómo funcionan las coordinaciones, con qué espacios se cuenta, con qué espacios no. Son 10 horas semanales que tenemos, y más allá de que nuestro horario tiene cierta flexibilidad, 10 horas semanales es muy poco, teniendo en cuenta de que nuestra tarea es realizar actividades de aula con los chiquilines. Cuando se nos ceden los espacios, la idea es poder trabajar de manera transversal con las distintas asignaturas, o poder trabajar algún tema que le sea de interés al docente, tratando de poder abordar los distintos temas que se requieran también a nivel de lo que es la comunidad educativa. Hay 4 ejes que son parte de lo que es el plan de educación sexual a nivel de secundaria, que tienen que ver con salud sexual y reproductiva, prevención de violencia, diversidad y género. Y en género enmarcado, digamos, distintos aspectos, desde lo que es las expresiones de género, lo que son las distintas desigualdades en lo que tiene que ver con el género. Entonces, bueno, la idea es poder también tratar de encontrar y de planificar dentro de los programas y de los temas que los docentes van trabajando, un abordaje de manera, digamos, que el docente no porque siempre tenemos ese miedo de que no nos da el tiempo de cumplir el programa.
bueno, la articulación con el referente justamente es como para poder abordar también el programa, pero dándole una perspectiva de lo que es la educación sexual. Y Esas es 10 fundamental horas, el trabajo interdisciplinario en el cual buscar con los docentes de la institución diferentes temáticas que están dentro de su programa que nos podamos relacionar, que se pueda relacionar con lo que se trabaja en educación sexual. Y generalmente cuando hacemos esos talleres o hacemos esas actividades con los chiquilines, bueno, involucrar a los docentes. Si yo le solicito al profesor de historia si me puede ceder una hora, bueno, no es que el docente de historia se vaya a la sala de profesores y el grupo quede con el referente, no. Lo interesante es que ese profesor de historia también acompañe al referente y que también participe de forma activa en esa actividad. ¿tá? Porque en eso se trata, involucrar a las instituciones y involucrar al resto del cuerpo docente, y que no quede solo en un trabajo meramente del referente. Como dijo Paola, Uruguay cuenta con referentes, no son todos los países de la región, pero sí les puedo decir que, por ejemplo, Uruguay, Argentina y Cuba son los 3 países que tienen una buena estructura o un buen esqueleto, un buen pilar de lo que es la educación sexual. nosotros tampoco, no solamente trabajamos en actividades en el aula con los chiquilines, sino que también trabajamos en lo que es la orientación de situaciones junto a los distintos miembros del equipo interdisciplinario, psicólogo, educador, trabajador social, y también muchas veces articulamos con otras instituciones, con organizaciones no gubernamentales que trabajen en distintas temáticas para la adolescencia, con las policlínicas barriales. Entonces, bueno, ahí también la conexión de lo que es la institución, las necesidades que tienen y otras digamos, áreas de trabajo que son ajenas a lo que es el liceo. Exacto. En lo particular, por ejemplo, me ha tocado trabajar en redes comunitarias. Donde yo trabajo, el liceo forma una red con lo que es la policlínica de la ciudad, la comuna, la policía comunitaria. Y bueno, se genera una red y ahí el referente también puede participar. Y eso es sumamente importante porque tiene otra visión que de repente no la puede dar dentro de la institución. Bueno, ahora la idea es compartirle un poquito de lo que se viene trabajando. Ahí hay una pequeña muestra de lo que se viene realizando en diferentes liceos del país, ¿tá? Sobre determinadas temáticas. La educación sexual en secundaria, hay una comisión, ¿tá? Donde están las coordinadoras, una es Patricia Pibel, y que siempre hemos tratado de que sea una formación permanente, ¿no? Que los que están trabajando estén continuamente formándose.
Bueno, sin lugar a dudas la pandemia ha significado un gran desafío para lo que es la implementación de la educación sexual y también lo que tiene que ver con el trabajo de los referentes y las referentes y lo que es la implementación de la educación sexual en lo que es el sistema educativo. Hemos perdido los espacios, en lo que nos ha sucedido es que hemos tenido que reinventarnos, no tenemos, por ejemplo, acceso a lo que son las plataformas oficiales como las de CREA, entonces, bueno, de alguna manera hemos tenido como que apelar a lo que es la creatividad y sin duda las competencias digitales también tienen que ser parte de lo que es alguien que trabaja en educación sexual. Esta experiencia nos ha traído de alguna manera la necesidad de poder también llevar la educación sexual al ámbito digital. Y de alguna forma hay que abordar las distintas dinámicas que han, digamos, como generado la situación de pandemia y de cuarentena. El virus nos ha afectado a todos, todos somos vulnerables a este virus, pero claramente las cuestiones de género, cuestiones que tienen que ver con la vivencia de los cuerpos, las vivencias de lo que es la salud, la oportunidad de cuidarnos, la exposición a distintas situaciones de vulnerabilidad, se han, digamos, como puesto, digamos, como bien visibles, y de alguna forma, cuando transite la pandemia y pase este tiempo, creo que va a haber también que poder tener instancias de pensar, de analizar y dar como una resignificación a lo que se trabaja y a lo que implica el cuidado individual y el cuidado de las demás personas. Yo creo que esta pandemia también ha significado determinadas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, ha significado que muchos de nuestros estudiantes convivan con agresores, por ejemplo. Como dijo Paola, hay una dificultad, ¿no?, para detectar esos casos de violencia, de abuso. Hemos tenido que reinventar nuestra forma de trabajo, buscar nuevas alternativas para poder trabajar a través de la virtualidad, y que en educación sexual no es fácil. En secundaria se trabaja a través de la plataforma CREA. En lo personal, bueno, una de las alternativas que hemos encontrado es crear un grupo de CREA sobre educación sexual y que los chiquilines puedan tener acceso a él, de toda la institución educativa, y a través de esa plataforma poder trabajar a través de foros, determinadas temáticas, a través de video, imágenes, fotografía, y que se pueda generar un espacio de discusión y de construcción crítica de esos saberes de los chiquilines. Y hoy hablaba el compañero de la SUS, hay que ver el lado positivo. El lado positivo, creo yo, que ha sido, por ejemplo, en mi caso, crear este grupo de CREA,
pero generar un trabajo interlicial. Se ha generado un trabajo entre diferentes referentes de educación sexual. En mi caso, generé un trabajo con la referente del Liceo de Toledo, de San Antonio, San Bautista, Santa Rosa, en la cual somos administradores de ese grupo de cría, en el cual los chiquilines de diferentes liceos se han vinculado de forma favorable. Y eso hay que verlo como algo positivo. Que ellos puedan vivenciar otras experiencias de otros chiquilines, que puedan comentar, que puedan intercambiar opiniones, no solo entre compañeros de un liceo, sino de varios liceos. Estamos hablando que en este caso son chiquilines de 5 liceos. ¿Ah? Obviamente que hay un menor acompañamiento a la selección y acceso a la información por parte de los chiquilines. Y creo que sí, como dice Paola, creo que cuando volvamos a la presencialidad, creo que hay que repensar nuestra práctica como referente, pensar, bueno, qué puntos son claves que tengo que trabajar ahora que volví a la presencialidad y cómo los voy a trabajar, porque también hay una realidad en la cual todos los docentes de todas las asignaturas necesitan clases presenciales. Y nosotros tenemos que buscar aquellos pequeños espacios, pero también pensando que tampoco tratar de no quitarle, sino tratar de que los docentes no sean tantas horas para que ellos también puedan dictar sus clases. Buscar horas libres, espacios que se puedan utilizar. Lleva todo creo que un repensar muy profundo de cómo podemos trabajarlo, desde lo presencial, teniendo en cuenta esta situación en la cual estamos viviendo, ¿no? Y queremos que en aquello que podamos tener un equipo multidisciplinario o un psicólogo en el liceo, bueno, creo que es fundamental esa herramienta y utilizar la ayuda de ese psicólogo que muchas veces tiene acceso a determinada información que nos puede ayudar y podemos trabajar de forma colectiva. Creo que eso es fundamental, ¿verdad? Y acá también va a ser fundamental también el apoyo del cuerpo de dirección. Fundamental. Bueno, en realidad quizás como para terminar, mencionar o hacer referencia, que me parece que es algo que no es menor, el 28 de mayo pasado, que fue el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, de alguna manera lo que se trató de visibilizar fue cómo esta pandemia ha afectado más que nada a lo que son las mujeres en cuanto a lo que es el acceso a los servicios de salud, a los controles médicos de rutina, también a los adolescentes, por ejemplo, en el acceso a lo que es la anticoncepción, cómo las dinámicas familiares y lo que tiene que ver con la sobrecarga de tareas, el espacio de cuidados, donde las mujeres y las niñas de las familias muchas veces se sobrecargan. Entonces, bueno, todo eso va también a ser un insumo para poder, de alguna manera, redefinir algunos objetivos y poder trabajar desde otros lugares, que ahora quizás es mucho más difícil acompañar. En las redes sociales hay mucha información, hay mucha educación sexual de personas que están muy formadas y que forman parte de lo que es el área de la educación sexual y que son exponentes. De hecho, por ejemplo, en la SUS tenemos a algunas representantes que hacen vivos en lo que tiene que ver con sexualidad, pero también hay mucha gente que habla desde quizás alguna lectura o alguna información. Entonces, bueno, toda esa información está ahí y hay que acompañar también. Así que bueno, ese es el desafío también para la vuelta. Así que nada, capaz que respetando el tiempo podemos dejar por acá porque nos pasamos también. Nos pasamos bastante, ¿no? Sin duda que habría muchísima cosa más para hablar. Esto lleva a mucho hablar, hay mucho intercambiar opiniones, sin duda que sí. Capaz que lo último que le voy a decir, cuando volvamos a la presencialidad de los docentes, pensando en secundaria, que es lo que estamos un poco con Paola, capaz es fundamental ese trabajo que dije yo hoy al principio de las familias, ¿no? Ver un poco esa visión de la familia, ver
durante todo este confinamiento, de esta virtualidad, cómo han pasado esos chiquilines. Tener la opinión de los padres creo que sería fundamental. Sería por ahí. Bueno, pronto. Y agradecerles a todos, obviamente, este espacio y esta oportunidad que nos acaban de dar a las dos, que para nosotros han sido una experiencia muy enriquecedora. Adhiero al agradecimiento. Bueno, muchas gracias. La verdad que no sé si ustedes, como estaban dando la charla, no estaban leyendo el chat, que es muy emocionante leerlo. Así que si quieren, después hay muchos agradecimientos, hay mucha carga emotiva en lo que están en realidad, en lo que generaron a partir de lo que fueron transmitiendo, no solamente a través de la experiencia, del conocimiento, las imágenes. Así que realmente creo que fue una instancia muy, muy bien recibida y con una muy buena convocatoria. De mi parte, ahora te dejo hablar, Patricia, pero agradezco de mi parte, o sea, de parte de la Comisión Directiva de la SUS, agradecemos a Patricia, al curso de educadores en sexualidad que tiene la SUS por, bueno, como estaba diciendo, la acertada convocatoria, tanto en la temática, bueno, ponemos la invitación también de quienes estuvieron disertando, Paola y Rafael, que, bueno, sumamente idóneos, claros, realmente en lo que es la exposición y motivantes. Al menos no solamente me llegó a mí así, sino que empiezo a leer la cantidad de comentarios y realmente llegaron mucho. Me parece que este tipo de encuentros no solamente nos forma y actualiza, refresca la información, la reafirma, pero también, y es muy importante, orienta y estimula a continuar trabajando en pos de una sociedad más informada sobre lo que son sus derechos. Esto da valor y empodera, así que me parece que es muy bueno continuar con este tipo de instancias. Muchas gracias y además gracias a todos y todas por haber participado, porque también esta instancia se hace gracias a la convocatoria que tuvieron, a la convocatoria que hicieron educadores, Patricia, y a la gente que participó. También decirle que los esperamos en el segundo jueves de julio, 20 horas nuevamente. Y bueno, de mi parte, más que agradecido, y de parte de la comisión directiva. Yo agradecerle a los compañeros, a Paola y a Rafael, que uno se queda tranquila de que es imposible que se agote la educación sexual con profesionales así, jóvenes que tienen un camino por delante, por recorrer, ¿verdad? Y me parece re interesante ver todo lo que se hace en los distintos rincones del país, con mucho sacrificio, con mucha emoción, con mucha profesionalidad, y que está bueno que bueno, hoy también a través de este espacio varias de las personas que están acá puedan visualizar esto que a veces está tan como oculto, que no se sabe, que en los rincones, hasta en los pueblitos más chiquitos del país, sucede. Entonces, bueno, agradecerle nuevamente a Paola y a Rafael por su profesionalidad y por haber transmitido esto que ellos hacen con tanto amor. Gracias. Gracias. Me gustaría Graciela, decir creo unas que estaba palabras bien. también, Gustavo. No sé si alguien más pidió antes la palabra. No, Felicitar. en el chat no, pero también si quieren alguien hacer algún comentario o alguna pregunta también. Adelante, Graciela. Sí, Paola y Rafael no solamente fueron muy claros, sino que además lograron mantener la atención en tantos minutos de toda la gente que los estaba escuchando. Yo observaba, y realmente eso no es fácil de lograr. Fueron muy claros, muy didácticos, muy descontracturados, como ustedes muy bien dijeron al empezar la charla, y observando los tipos de talleres que hacían, bueno, retomar el tema de que
una buena educación sexual también va a redundar en disminuir la violencia de género, porque nosotros al trabajar la educación sexual estamos trabajando género, diversidad, derechos, y eso va a hacer que podamos tener nuevas ciudadanas y ciudadanos donde la violencia de género, si Dios quiere, se pueda dar, no se dé más, mejor dicho, se deje de dar o estemos llegando a una relación de igualdad, respetando las diferencias, para que todas las personas puedan manifestar realmente una sexualidad sana, libre, y que le signifique felicidad. Así que felicitaciones, y como dice Gustavo, la verdad que el chat está lleno de gente que está felicitándolos. Esto queda grabado, así que ustedes van a poder escuchar y van a poder leer seguramente todo lo que les dijeron. Gracias, Graciela. Gracias. Sí, fue todo un desafío poder seleccionar el qué, ¿no? Porque es una hora, es poco tiempo, lo que tiene que ver con toda la normativa y los documentos y las orientaciones técnicas han sido, es un montón. Y bueno, ahí está Janine levantando la mano, que también le debemos por lo menos bastante a ella en también. esta última etapa. No, solo felicitarlos, obviamente, y reconocer de que sí es una gran apuesta en hablar de educación sexual con niñas, niños, jóvenes y adultos. O sea, eso por un lado. Pero les escribí por las dudas en el chat que ya está publicado en el UNFPA las orientaciones técnicas internacionales para trabajo fuera de la escuela, o sea, para educación no formal. Entonces, es muy nuevo, es 2020 y se reedita ahora en julio, o sea, hay un lanzamiento de dicho manual en julio. Muchas gracias entonces a ambos. No, gracias. Yo ahí les agregué en el chat el hipervínculo, así no tienen que buscarlo. Miriam tiene levantando la mano también, adelante. No se te muteada, escucha. Miriam. Quería también brevemente felicitarlos a ambos, lo escribí ahí en el chat, pero ahora que puedo hacerlo vía así que me vean, quería, bueno, felicitarlos, me gustó mucho, la verdad, como decía Graciela, mantuvieron la atención de todos. Agradecemos también a los alumnos y alumnas que también estuvieron acompañándonos, y bueno, la verdad que un gusto, muy contenta por verlos, escucharlos, y muy, muy linda la exposición. Gracias, Miriam. Me parece que también es valioso poder compartir con aquellas personas que son del área de sexología clínica, que puedan estar también en la actividad científica, como para poder compartir y colectivizar un poco de lo que se hace desde la educación sexual, ¿no? Que de alguna manera son formas de prevención después de algunas situaciones quizás de la consulta, que creo que tiene que también ser un trabajo articulado, ¿no? Sin duda. Y muchas veces, por lo menos yo lo siento como muy un abismo y poca comunicación entre las dos áreas, ¿no? Entonces está como que eso lo hablo como a título personal y como deseo de poder generar una proximidad, y justamente estas sesiones científicas son esa posibilidad de poder escuchar a profesionales expertos en otras áreas también. Creo que ahí... No sé si hay alguien más levantando la mano, que no sé cómo... Adelante. Yo quería felicitar
Sí, claro. a los expositores y a los docentes, realmente un trabajo espectacular, y bueno, tienen ahí material para trabajar bastante, un trabajo que seguramente resulte bien gratificante, y bueno, realmente un poco planteando esta situación de, ¿no? Como sexóloga clínica, ¿cuánto menos trabajaríamos si se trabajase más en educación? Sin duda que sí. Una buena educación sexual creo que conllevaría eso. Totalmente, totalmente. Así que bueno, a seguir trabajando, un orgullo que sean parte, también les escribí, que sean parte de la Sociedad Uruguaya de Sexología, y bueno, todo el apoyo. Me encantó la presentación, me encantó Gracias. el video, muestra bien cómo trabaja, me encantó. Felicitaciones. Yo añadiría una Gracias. buena educación sexual liberadora como la que ustedes plantearon, porque hay otras Obviamente. sexuales Sí, que no sí, son sí. Por No, supuesto, no, por supuesto. hablando Sin de lo duda, que Graciela. ustedes están trabajando, ¿no? Obviamente, siguiendo la línea Claro. de ustedes, ¿no? Que cuando aparece en la clínica determinadas situaciones, y como que se empiezan como a retrotraer y decir, bueno, sí, pero entonces toda aquella historia mía en realidad se Claro. podría haber evitado con tan Sin duda. como poner en palabras determinadas situaciones, ¿no? Que en ese momento, bueno, se sobrellevaron como se pudieron. Por eso la educación sexual, hay que seguir trabajando en ello. Lo felicito. Yo creo que sí, y creo que necesitamos de mucha gente que apuesta a esto, a que se siga generando la educación sexual. Comparto totalmente. Bueno, muchas gracias a Por todos mi y a parte todas por también. el tiempo. Y por Muchísimas estar y por gracias las y por darnos devoluciones. esta oportunidad. Exacto. Por darnos esta oportunidad que tanto para Paola como para mí fue una muy buena experiencia, y así que más que agradecidos estamos los dos. Y que formamos parte del equipo de docentes de la SUS, pero es la primera vez que trabajamos juntos. Exacto, Así que es fue verdad. un aprendizaje también. Sí, cuando empezamos a planificar esto, lo primero que dijimos con Paola fue eso: nunca nos tocó trabajar juntos. Nos tocó ahora, pero bárbaro fue trabajar con Paola. Lo hicieron de manera muy exitosa, muy bien. Yo había escuchado ya a Paola en una presentación que hizo sobre la menstruación, ¿te acordás? Sí. Sí, sí. Y la verdad que excelente dupla, sumamente agradecidos, y esto que decían de que tiene que haber más gente que eduque, que informe, también gente como ustedes que inspiran y motivan, ¿no? Porque cuando la información empieza a circular, vamos tomándola y nos vamos haciendo parte y nos vamos empoderando y nos vamos queriendo ser también agentes de salud. Así que bueno, realmente muchas gracias. Y gracias a todos, estoy viendo un montón de gente conocida y gente que tiene cara de que está absorbiendo mucho, y es muy gratificante. ¿Hacer algún comentario? Finalizamos por acá, ¿les parece? Nos encontramos nuevamente el segundo jueves de julio para otra actividad científica. Y estamos en permanente comunicación como siempre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buen descanso. Un buen descanso. Gracias. Chau, Gracias. Chau, gracias. Chao, gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. Chau a todos. Buen descanso. Chao, chao. Gracias igualmente. Chau.